Las maravillas de nuestro Dios. Ha creado los cielos, el mar y la tierra, las cosas tan bellas que en ellos hay. Es el momento para cantar con toda el alma y el corazón, que Dios es tan bueno y eterno su imperio, y eterno también es su gran amor. Levanta tu voz y exáltale, exalta al Dios de la creación. Levanta tu voz con júbilo, que escucha el cielo nuestra canción, diciendo gloria, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya. Amén. Es un buen día para exaltar las maravillas de nuestro Dios. Ha creado los cielos, el mar y la tierra, las cosas tan bellas que en ellos hay. Es el momento para cantar con toda el alma y el corazón. Dios es tan bueno, eterno su imperio, y eterno también es su gran amor. Levanta tu voz, exáltale, exalta al Dios de la creación. Levanta tu voz con júbilo, que escucha el cielo nuestra canción, diciendo gloria, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, hey, oh, gloria, ale, aleluya, para siempre, ale, aleluya, digno de alabanza, ale, aleluya, a ti mi gloria, aleluya, para siempre es misericordia, ale, aleluya, oh, oh, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya. Canten todos al Señor, canten todos a mi Rey, Él es digno de alabanza por siempre, Yahweh. Nuevas son cada mañana, tu misericordia, mi Señor, gloria, ale, aleluya. La vida de milagros y los milagros siguen a una mente renovada. Una mente sin renovar es una mente atada, es una mente cautiva. Y necesitamos, como hijos de Dios,
entender estas verdades y comenzar a entrenar la mente en todo lo bueno, en todo lo que edifica, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo que requiere de alabanza, en esto pensar. Pensar y declarar, meditar, visualizar el poder del nombre de Jesucristo, el poder de la palabra de Dios, el poder de la sangre del Cordero de Dios, los dones del Espíritu Santo de Dios, señoras y señores, y entender que los pensamientos de Dios son pensamientos de sanidad, son pensamientos de libertad, son pensamientos de paz, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos de victoria, son pensamientos de bendición para usted y para mí. Saludos, saludos y bendiciones a todos nuestros amados hermanos y amigos y a todas esas familias lindas de todas las naciones. Es un placer poder estar en contacto con ustedes a través de la vía satelital y de todas las formas que Dios nos permita. Gracias y bienvenidos a su programa Dios TV y comenzamos. En la entrega anterior estuvimos hablando sobre la historia que vemos en los Sagrados Escritos, que es aplicable a nuestras vidas. En el caso de la guerra que hubo entre los filisteos y el pueblo de Israel, y que lógicamente los filisteos enviaron a un gigante llamado Goliat al frente. Y es tremendo porque vimos cómo precisamente a través de voces de Goliat, las voces de Goliat, voces de mentira, el ejército se había echado para atrás. O sea que las voces de mentira en Goliat habían aterrorizado al ejército de Israel. Lo habían turbado, lo habían llenado de temor. Y lógicamente habían huido delante de aquel gigante. Qué tremendo lo que hacen las voces de Goliat, qué tremendo lo que hace la mentira, qué tremendo lo que hacen pensamientos malos en nuestras mentes, qué tremendo es dejar que se alojen pensamientos en nuestra mente, que se establezcan como fortalezas y luego vengan a dejarnos esclavos, atados, paralizados. Eso fue lo que hizo Goliat. Goliat paralizó, inhabilitó a todo un ejército con un mensaje, con un discurso. Denme uno, poniendo las normas de la batalla. Denme uno ustedes para pelear, que pelee conmigo. No tienen ese hombre y ustedes nos van a servir, porque vamos a vencerlos. Es allí donde en el escenario de la batalla aparece un joven llamado David, que precisamente tenía otra mentalidad. Tenía una mentalidad de milagros, una mentalidad que la había entrenado en la palabra de Dios. La había entrenado en la palabra de Dios. Tenía la mente de Cristo. Y precisamente aparece David para hacerle frente a aquella situación donde el pueblo de Israel, donde el ejército de Israel estaba siendo diezmado emocionalmente, espiritualmente y lógicamente de forma también como guerreros. Y David, que tenía
ya había sido entrenado inclusive en las laderas mientras pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. Le dice a Saúl, el rey de Israel: yo he sido entrenado en esto. Yo estoy preparado para esta batalla. Porque Saúl ni nadie le creía. Entonces le dijo: cuando venía un león, cuando venía un oso y tomaba uno de los cachorros, uno de los corderos, yo lo perseguía y lo mataba. Y el Dios que me libró de las garras del oso, de las garras del león, me librará también de las manos de este filisteo incircunciso que ha osado desafiar los escuadrones del Dios viviente. Entonces, su convicción era tal, su fe era tal, que envolvió a Saúl y envolvió a los comandantes. Y Saúl dijo: bueno, vístanlo, pónganle las vestiduras de los soldados. Y cuando comenzó a ponerlas, cuando terminó de ponérselas y echó a andar, no estoy acostumbrado a esto, no es mi costumbre, no puedo, con este tipo de vestiduras no puedo. Y se la quitó, porque no estaba acostumbrado a vivir bajo el temor, no estaba acostumbrado a vivir bajo el fracaso, no estaba acostumbrado a vivir bajo la imposibilidad, no estaba acostumbrado a vivir bajo los pensamientos de no puedo, de pobrecito yo, como estaba el pueblo de Israel, como estaba el ejército de Israel. Y entonces él dice: no puedo de esta manera. No estoy acostumbrado a condescender con los gigantes. No estoy acostumbrado a condescender con la debilidad. Y entonces tomó su zurrón pastoril y echó a andar al frente de la batalla, mientras se detenía en el arroyo para recoger unas piedras. Y mientras estaba allí, me imagino que meditaba en la palabra. Sabía el desafío que tenía delante de Dios. Sabía el desafío que tenía delante del pueblo de Israel y asumió el reto. Porque tenía una mente, pensaba en términos de milagros. David era un joven que pensaba en términos de milagros. Una mente renovada va a pensar en términos de milagros. Una mente renovada va para adelante, va hacia la conquista, no le teme a nada. Y entonces me imagino que estaría allí recogiendo las piedras y pensando: en Dios haré proezas. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Este tipo de pensamientos tenía en su mente David. Llenaba su mente con este tipo de pensamientos. Y con este tipo de pensamientos, amados, ¿qué no vamos a vencer? ¿Ante qué no nos vamos a enfrentar? Señoras y señores, son los pensamientos a los que tenemos que acostumbrarnos. Y son los pensamientos en los que tenemos que entrenar nuestra mente. Porque nuestra mente está entrenada en todo lo negativo, en todo lo pesimista, en todo lo que no puedo, en todo lo que nos derrota, en todo lo que trae fracaso, en todo lo que trae la baja estima, en todo lo que desanima. Muchas veces por años habrá un pensamiento en usted, un argumento que se estableció en la mente y allí se hizo una fortaleza. Y esa fortaleza lo ha mantenido a usted atado, paralizado, detenido, inhabilitado. Porque tenemos la mente de Cristo y podemos tener 10 áreas o 12 áreas donde pensamos bien, pero podemos tener 3 áreas donde son fortaleza del enemigo, donde hay áreas que están gobernadas, dominadas por espíritus satánicos específicos. Y esas áreas nos mantienen atados, aunque seamos hijos de Dios, y nos paralizan para la obra que Dios nos ha encomendado. Nos paralizan para ser felices, nos paralizan para tener una buena relación. Alguien allí estará pensando: es que a mí nadie me quiere. Alguien allí estará pensando: es que yo le caigo mal a la gente. Y por eso no puedes tener relaciones interpersonales.
Por eso no puedes tener amigos, por eso no puedes tener amistades. Por eso es que te aíslas. Por eso es que te aíslas, por eso es que casi no quieres salir de tu casa. Porque un pensamiento se alojó en tu mente. Y no te olvides que Juan 10:10 dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. El ladrón viene para robarnos la bendición de Dios. El ladrón viene para anularnos. El ladrón viene para robarnos la capacidad de la interrelación, la capacidad de formar amigos, la capacidad de relacionarnos, de ser felices, de disfrutar la vida. ¿Cuánto tiempo habrás estado atada y atado a un pensamiento de esos? Porque has permitido que precisamente ese pensamiento se aloje en tu mente como un argumento y comiences a pensar, sí, a mí nadie me quiere. Sí, yo caigo mal en medio de los círculos de amistad, por eso mejor me aíslo. Y así, miles de pensamientos que llegan a nuestra mente para anularnos, para detenernos, para inhabilitarnos, para paralizarnos. Y te han robado la bendición. Miles de pensamientos a nivel de salud, a nivel de economía, a nivel emocional. Y el diablo te ha robado la bendición que Dios ha diseñado para tu vida. Porque Dios es un Dios que como Padre ha diseñado planes de bendición para nuestras vidas. Porque tú eres hija, porque tú eres hijo. Y Dios ha diseñado y ha trazado un destino de bendición para tu vida. Pero el diablo ha querido robártelo. Y con un pensamiento que se aloja en tu mente, con un pensamiento te detiene, te paraliza, te anula, te inhabilita. Y este es un día para decirle no al diablo en el nombre de Jesús. Este es un día para usar la boca como un arma poderosa y decirle no al diablo. No voy a pensar esos pensamientos. Esos pensamientos son malos. No pensaré pensamientos de mal, sino pensamientos de bien, pensamientos que me edifiquen. Y David estaba precisamente en medio del fragor de la batalla, caminando hacia el frente para enfrentar a Goliat, pensando los pensamientos de Dios, llenando su mente y su corazón con los pensamientos de Dios, fortaleciendo su mente con la palabra de Dios, haciendo fortalezas de verdad, haciendo fortalezas de vida, haciendo fortalezas de poder, haciendo fortalezas de gracia y de unción de Dios sobre su vida. ¡Qué tremendo! Y allá viene David de una vez menospreciándolo. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Allá viene David soltando toda clase de maldiciones. Pero Goliat, soltando toda clase de maldiciones contra David. Pero David sabía que lo que era bendecido por Dios no podía ser maldito. Aleluya. Y Goliat soltaba toda clase de maldiciones para traerle temor. Entonces le dice, dentro de los argumentos le dice, hoy te venceré y la carne tuya la daré a las aves del campo, a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Y aquí hay algo importante que usted y yo tenemos que entender. Señoras y señores, ¿por qué David sí podía pelear esta batalla? Porque David sabía que esta batalla no se iba a pelear con espada y con lanza y jabalina. No se iba a pelear con escudo y lanza. David sabía que no se iba a pelear en la forma que el ejército estaba preparado. David sabía que esta batalla se tenía que pelear de palabra contra palabra, argumento contra argumento, de la verdad contra la mentira, de la carne contra el espíritu. Y él estaba preparado. Él estaba preparado. Esta es una guerra que libramos, señoras y señores, todos los días. Todos los días libramos una batalla. Aunque usted no lo crea, todos los días libramos una batalla en la mente. Y lo que usted no gane en la mente, lo perderá en la vida. Oiga lo que le digo. Lo que usted no gane en la mente, o lo que yo no ganemos en la mente, lo perderemos en la vida. Porque la Biblia dice, tal es el corazón del hombre, tal vez son los pensamientos del hombre en su corazón, así es él. Vamos a producir lo que pensamos. Mire qué tremendo. A donde va la mente, allí va el hombre. Si la mente va a lo positivo, el hombre es un hombre positivo.
una mujer positiva, un hombre, una familia de éxito. Si la mente le habla de fracaso, de parálisis, de fracaso, de enfermedad, de pobreza, allí va la mente. Eso es lo que creen, eso es lo que dicen. Y esos argumentos se fortalecen en la mente para paralizar precisamente aquella familia, aquel individuo. Qué tremendo. Y David había sido entrenado en los pensamientos de Dios, en los dichos de Dios, en la palabra de Dios. ¿Cómo utilizamos el tiempo? ¿Cómo utilizamos el tiempo para fortalecer o nuestros pensamientos negativos o nuestros pensamientos positivos? ¿Cómo utilizamos el tiempo? Y David escucha toda la andanada de argumentos, de mentiras, toda la andanada de voces de Goliat con las que había paralizado al ejército de Israel. Y ahora viene su turno. Y le dice, hoy yo te venceré. Hoy yo cortaré tu cabeza. Y daré no solamente la carne de tu cuerpo a las aves del campo y a las bestias, a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Daré la carne de los cuerpos de todos los filisteos. Y se sabrá en toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación de ejércitos sabrán que Dios salva no con espada y con lanza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y corre hacia el frente de la batalla. Y de una vez saca la honda, pone una piedra en la honda. Porque la honda significa la decisión, el poder de elegir, la determinación. La palabra significa, la piedra significa la palabra que es espíritu. Y agita la honda y suelta el disparo. Va como un misil. Va como un misil. Es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que si hoy tuviéramos medidores de velocidad, yo no sé a cuántos kilómetros viajó esa piedra. Pero fue porque en el momento que la soltó la onda, la mano del Espíritu de Dios la llevó ¿a dónde? A la cabeza de Goliat. Y digo que iba a tal velocidad y con tanta fuerza que taladró, quebró, rompió el casco de bronce que tenía aquel gigante y penetró la piedra en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque allí se gestan todos los pensamientos del diablo, con todo el veneno de mentira para lanzarnos sobre los hijos de Dios y sobre su vida. ¿Por qué en la cabeza? Porque Goliat había dicho y David estaba diciendo, voy a quitar ese pensamiento de esa mente, voy a quitar ese argumento, voy a derribar ese argumento de que no hay en Israel quien pelee contra él, de que él nos vencerá y que nosotros le serviremos. Voy a derribar ese argumento. Y por eso la piedra en la cabeza, porque iba a derribarlo allí, iba a destruir las fortalezas, iba a destruir los argumentos. David se había establecido, como dijo Pablo, que la lucha que tenemos es precisamente para destruir fortalezas y argumentos y altiveces. Y David hizo eso ese día. Destruyó las fortalezas que el enemigo había levantado. Las destruyó. Y ahí va el gigante cayendo, cae y hace temblar la tierra. Pero miren qué tremendo, el pueblo de Israel no se movió, sino fue que David corre de nuevo hacia donde está el cuerpo de aquel gigante, se sube al cuerpo del gigante, mire si era tan grande, se sube al cuerpo del gigante y corta la cabeza, decapita la cabeza, o decapita al gigante. Decapita al gigante y levanta la cabeza. Cuando levantó la cabeza, las vendas cayeron, los velos cayeron, la parálisis se terminó. Los soldados salieron de sus mazmorras de terror y de pavor. Los soldados salieron de sus celdas de imposibilidad y de cautividad. Y los soldados salieron de sus cisternas
donde estaban inhabilitados para ir hacia la libertad, para ir hacia la victoria. Y corrieron para perseguir y destruir a los filisteos. Los filisteos son todo tipo de pensamientos, de mentiras, de engaños, donde el diablo sostiene sus fortalezas. Y entonces, allí se acabó las voces de Goliat. Porque cuando derrotas a Goliat, las promesas son tuyas. Cuando derrotamos a Goliat, las promesas son tuyas. Se dejan de oír las voces de Goliat para oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no dejes que esas voces entren a tu mente. No aceptes esas palabras mentirosas, como que no lo vas a lograr, como que no vas a tener, como que no vas a poder, como que no vas a tener para el alquiler de esta semana, para pagar tu casa, como que no vas a tener para traer la comida a tus hijos, como que vas a quedar avergonzado. No aceptes ese tipo de pensamiento. Llena tus pensamientos con la verdad de Dios. Mi Dios suplirá mis necesidades. Él no me ha dejado ni me dejará. No he visto justo que mendigue pan. No he visto justo ni su simiente que mendigue pan. Llene su mente con la palabra de Dios. Créale a Dios. Créale a Dios y las cosas cambiarán, como dice una canción. Las cosas cambiarán. Créale a Dios. Amados míos, ¿cuántos pensamientos habremos dejado que se alojen en nuestra mente? ¿Cuántas voces de Goliat nos habrá tenido paralizados? Pero hoy estamos aquí precisamente para ayudarte en el nombre de Jesucristo. Y que con esta palabra oro al Espíritu Santo de Dios y he orado para que Dios te confronte. Porque yo te voy a decir una cosa. No creas que yo soy libre de esto. Yo enfrento batallas de todo tipo, sobre todo a nivel físico, por años. Hay momentos que me levanto, que me despierto y mi cuerpo no quisiera ni levantarse. Hay momentos que hay cierto tipo de dolencias que el diablo trae sobre mi mente, que tengo que echar mano a la palabra de Dios. Por sus llagas yo fui curado. Y declarar y hablar y decir y determinarme y pararme y caminar y hacer lo que no podía hacer. Y hacer lo que el cuerpo me dice no vas a poder hacer. Y levantarme a orar y levantarme a hacer ejercicios y levantarme a hacer lo que no debería o no podría hacer. Porque cada día tengo que vencer esas batallas. Porque entiendo que cada día tengo que pelear una batalla. Y usted cada día tiene que pelear una batalla. No estamos en terreno de neutralidad. Estamos en terreno donde el diablo siembra toda clase de mentiras, a cristianos y a no cristianos. Precisamente para mantenernos en mazmorras de temor, en mazmorras de fracaso, en mazmorras de derrota, en cárceles de inhabilidad, en cárceles de parálisis, en cárceles de pobreza, en cárceles de depresión, de angustia, en cárceles de adicción. Y en el nombre de Jesús tenemos que levantarnos y callar esas voces del diablo, callar esas voces de Goliat y no dar lugar a Satanás para que él no gane la batalla. No ignoramos, dijo Pablo, las maquinaciones del diablo para que él no tome ventaja, que el diablo no tome ventaja en nuestras vidas, que usted tome ventaja sobre él porque usted se llena de la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, siembra la palabra de Dios en su mente y va derribando fortalezas y va derribando argumentos y va fortaleciéndose aquellas áreas donde habían fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andemos según la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, aquí se está hablando de armas de nuestra milicia. Se está hablando de que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Pablo está hablando de una batalla. Pablo aquí está hablando de una batalla, señoras y señores. Pero había hecho una pregunta yo mismo.
a mí mismo, que usted se la estará haciendo. ¿Qué es una fortaleza? Usted se preguntará, ¿pero qué es una fortaleza? Una fortaleza es una área. Una fortaleza es una área en nuestra mente que es dominada por fuerzas del mal. Es dominada por grupos o espíritus satánicos específicos. ¿Y cómo se desarrolla una fortaleza? ¿Cómo se desarrolla una fortaleza? Mediante mentiras, mediante ideas o imaginaciones mentirosas que el diablo pone en la mente y que se las creemos. ¿Qué había puesto en la mente del ejército de Israel Goliat? Que no había nadie que pudiera pelear contra él, que él los iba a vencer, que iban a quedar presos. Y se estableció una mentira, la creyeron ellos, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, que oían: denme un hombre que pelee contra mí. Denme un hombre. Estaba diciendo, no hay ninguno, no pueden venir a pelear ninguno, no hay ninguno valiente. No se da cuenta el tipo de mensaje. No hay nadie que sea valiente, no hay nadie que se me pare enfrente. No hay nadie que me desafíe. No hay nadie valiente entre ustedes. Y la Biblia dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, terror. Huyeron, todo su mundo cambió. Porque lógicamente si no renovamos nuestra mente no vamos a conquistar lo que Dios ha comprado para nosotros y ha conquistado para nosotros. Si no renovamos nuestra mente, si no transformamos nuestros pensamientos, no conquistaremos lo que Dios ha conquistado para nosotros y lo que Dios ha diseñado para nosotros. Por eso es tan imprescindible, tan importante y tan medular la renovación de nuestra mente. Entonces, la fortaleza se desarrolla, decía, mediante mentiras, ideas, imaginaciones, sugerencias que el diablo siembra como mentiras en nuestra mente y se las creemos, se las aceptamos como una mentira, como una verdad. Tanto les dijo el mismo mensaje que se lo llegaron a creer como una verdad. Tanto ha hablado el diablo muchas veces a nuestras mentes que se lo llegamos a creer como una verdad. Y Pablo aquí está diciendo, hay una batalla, Satanás vendrá para inyectar veneno con pensamientos demoníacos, con imaginaciones, con mentiras en nuestras mentes. Y si se las recibimos, y si las meditamos, y si se las creemos, eso será. Eso será y esa será, así será y esa será la forma para nosotros. Lo acabamos de ver en la palabra. Fue lo que Goliat hizo con Israel. Entonces, mis amados, no debemos de permitir que se alojen ese tipo de pensamientos en nuestras mentes. Porque nos cautivan, nos llevan cautivos, nos paralizan, nos atan. Y muchas veces podemos ser gente que somos salvos, que vamos a una iglesia, que alabamos y adoramos al Señor, que servimos en la iglesia, hasta predicamos. Y podemos ser gente atada, muchas áreas en nuestras mentes, con sugerencias, ideas, que se las hemos aceptado al diablo. Unas porque producen placer, que es la pornografía, la fantasía lujuriosas. Y entonces producen placer en la persona y la persona le gusta y se rinde. Y aunque asiste a la iglesia y predica o lo que sea, pero ama aquello y lo sigue practicando. Atado, una persona atada voluntariamente. Pero hay otras ataduras que
lo que traen son angustia, dolor, opresión, tristeza, depresión, desesperación. Y es allí también donde debemos de pelear la batalla. No debemos de permitir entonces que pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de pobreza, pensamientos de no puedo, se alojen, se establezcan en nuestras mentes. Señoras y señores, no debemos de permitirle al diablo esto. Si hay un pensamiento mentiroso, no se lo aceptemos. Digámosle, no se lo aceptamos. Si hay un pensamiento malo, no piense en ese pensamiento malo. Reviértalo con un pensamiento bueno. Reviértalo con un pensamiento bueno. Castíguelo con su obediencia a la palabra de Dios. Llévelo cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. No le diga sí y se lo acepta y comienza a pensar, comienza a meditar en él, comienza a creer en él hasta que se hace una fortaleza. Hasta que entonces te ata. Entonces, no le aceptemos las mentiras al diablo, no le aceptemos estos engaños al diablo en el nombre de Jesucristo. Digámosle no, y no voy a pensar mal. No voy a estar pensando temores sobre mis hijos. Voy a creer que la protección de Dios está sobre ellos. No voy a estar pensando en que voy a quedar contagiado del coronavirus o el COVID-19. No, tengo la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del omnipotente Dios. La unción de Dios nos cubre. Y todo virus y germen y bacterias y microbios resbalan en el nombre de Jesús. Se secan a causa de la unción del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ponga los pensamientos de Dios en su mente. Viene un pensamiento malo, no lo acepte. Piense pensamientos buenos. Hay pensamientos malos. Adore la presencia de Dios. Adore la presencia de Dios. Diga, no voy a pensar así, no voy a pensar de esa manera. No voy a pensar en derrota, no voy a pensar en enfermedad. No voy a pensar en no puedo, no voy a pensar en fracaso. No voy a pensar en baja estima. No voy a aceptar esto. En el momento que abras la boca para declarar la palabra de Dios, óyelo bien, se interrumpe el patrón pensante de mentira. En el momento que abres la boca para declarar la palabra de Dios, se quiebra el patrón pensante de mentira y se establece la verdad de Dios. Habrás vencido, habrás derrotado a Goliat y las promesas son tuyas. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Qué importante es entender entonces que la boca puede ser constituida o se constituye en un arma poderosa. La boca se constituye en un arma poderosa contra Satanás si la usamos apropiadamente, lógicamente. Si no hablamos la basura que el diablo lanza sobre nuestras mentes, si no pensamos con la basura que el diablo lanza sobre nuestras mentes. Pero la boca puede ser un arma poderosa en Dios contra el enemigo. Jesús la usó. El diablo vino con tentación en el desierto. Y ¿qué hizo Jesús? Usó la boca y comenzó a decir, escrito está, escrito está, escrito está. Usó la boca como un arma. Pablo dice entonces, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo está diciendo, libramos una guerra diaria, constante. Y esta guerra es en el campo de batalla. Ese es el terreno que tenemos que ganar o lo perderemos. Señoras y señores, ese es el terreno que usted y yo tenemos que ganar o lo perderemos. Y lo que no ganemos en el campo de nuestra mente, lo vamos a perder en el campo de la vida. Lo que no ganemos en el campo de la mente, lo vamos a perder en el campo de la vida. Por eso dice Pablo aquí, porque no tenemos armas carnales. No son armas carnales las que usamos, sino poderosas en Dios, espirituales que van a derribar las fortalezas mentales. Entonces, mis amados, tenemos que entender que por un lado tenemos la palabra de Dios y por otro lado tenemos los pensamientos que vienen a nuestra mente.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Por un lado tenemos la palabra de Dios y por otro lado tenemos toda clase de pensamientos que vienen a nuestra mente. ¿Qué vamos a creer? ¿Vamos a creer a la palabra de Dios o vamos a creer a los pensamientos nuestros, que no son todos divinamente inspirados precisamente? ¿Qué es lo que vamos a creer? Hoy es un día para entender. Pablo está diciendo aquí, en otras palabras, que en esta guerra tenemos la bendición de elegir, de escoger, porque dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Yo tomo la decisión de elegir. Hoy tenemos que elegir. Hoy tenemos que elegir. Elegir destruir las fortalezas del diablo en nuestras mentes. Hoy tenemos que elegir derribar los argumentos que se levanten contra la verdad de Dios en nuestra mente. Hoy tenemos que elegir quitar, desechar las altiveces, la arrogancia con que el diablo se levanta y las voces que se levantan para paralizarnos, para detenernos, para angustiarnos, para esclavizarnos, para derrotarnos. Hoy tenemos que elegir levantarnos en el poder del nombre del Señor y usar las armas del Espíritu de Dios. Hoy tenemos que elegir llevar cautivos los pensamientos que te han tenido esclavizado, que te han tenido paralizado, que te han tenido derrotado, que te han tenido en depresión, que te han tenido en cárceles de oscuridad. Hoy tenemos que elegir, porque tenemos o la palabra de Dios y los pensamientos. ¿A quién vamos a creer? Hoy tenemos que levantarnos y entender que tenemos la palabra de Dios como arma para que la usemos en el nombre de Jesús, para que usemos el arma de nuestra boca, que es poderosa también contra Satanás, si la usamos apropiadamente. Hoy tenemos que elegir que cuando estás deprimido, cuando estás angustiado, cuando estás muchas veces desanimado, levántate y adora la presencia de Dios. La adoración es otra arma poderosa que Dios nos ha dado. Adora la presencia de Dios. Créele a Dios. Créele a Dios y adora su presencia. Hoy tenemos que elegir, mis amados. Si algo bueno debe de quedarte de este programa, que todo es palabra que te puede libertar, que te puede sanar, que te puede edificar, que te puede sacar de las mazmorras. Pero si algo bueno te debe quedar es que hoy tienes la bendición de elegir, de escoger, de aceptar los pensamientos que quieras, los pensamientos de vida, los pensamientos de muerte. De aceptar que se alojen en tu mente los argumentos de vida, los argumentos de salud, los argumentos de paz, de bendición, de libertad, o los argumentos de derrota. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero hoy es tiempo, hoy es día para elegir. Hoy es día de elegir. Elegir destruir, elegir derribar, elegir llevar cautivos todo pensamiento, elegir destruir las fortalezas que el diablo ha establecido en tu mente. Elegir derribar esos argumentos que se han establecido allí, que se han enraizado, que se han pegado a la mente y que no te quieren soltar. Pero hoy estás recibiendo la luz de la palabra de Dios para entender que no estás sola, que no estás solo, que no estás a la deriva, que no estás abandonado, que tienes armas que Dios ha puesto en tus manos para que las uses. Y hoy es día de elección. Hoy es día de decisión. Hoy es día de tomar decisiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No dejes ningún espacio en tu mente. No dejes ningún espacio en tu mente. Debes de llenarlo con la palabra, debes de llenarlo con pensamientos de vida, con pensamientos de paz, con pensamientos de salud, con pensamientos de positivismo, con pensamientos de éxito, con pensamientos de victoria. Hoy es un día de elegir, señoras y señores. Que Dios nos ayude
Porque si nos ponemos a pensar en cosas incorrectas, en poco tiempo, en pocos minutos, la paz se nos habrá ido. Si nos ponemos a pensar en cosas incorrectas, en todo lo incorrecto, en poco tiempo, la paz, la libertad, la victoria se nos habrá ido. Y estaremos molestos, enojados, angustiados, deprimidos, oprimidos, desanimados. Pero hoy yo puedo elegir no pensar en lo negativo, no pensar en las voces que el diablo me susurra, las imaginaciones, las ideas que trae negativas, identificarlas, decir no, no voy a pensar así, no, no voy a hablar así, no, no voy a caminar así, no, no voy a actuar así, porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Entonces, señoras y señores, hoy podemos elegir no abrir la puerta al enemigo. Hoy podemos elegir no abrir la puerta a todas esas voces del enemigo. Y puedo elegir echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, todas nuestras desesperaciones, todas nuestras angustias, toda nuestra desánimo, echarla sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué tremendo. O sea, mis pensamientos van a afectar la clase de vida que vivamos en el futuro. Óigalo, mis pensamientos van a afectar la clase de vida que vivas en el futuro. Mucho de lo que vivimos hoy es el resultado de los pensamientos del pasado. Mucho de su situación hoy es el resultado de todos los pensamientos del pasado. Los pensamientos van a determinar el resultado de tu vida. Por eso Pablo le dijo a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, señoras y señores, renovemos nuestro entendimiento, transformemos nuestros pensamientos, adoptemos una nueva forma de pensar con respecto a la palabra, con respecto a la vida, con respecto a la salud, con respecto a la victoria, con respecto a la paz, con respecto a los diseños de Dios para nosotros. Adoptemos una nueva forma de pensar. Entrenemos nuestra mente en los pensamientos, en los dichos de Dios. Porque como es escrito aquí, nuestros pensamientos determinan el resultado de nuestra vida. Y era lo que Pablo les estaba diciendo a los romanos. Ustedes necesitan renovación de la mente porque se han adaptado al sistema y a las costumbres de los romanos. ¿Cuánto nos hemos adaptado al sistema pensante de este mundo? Y debemos de renovarlo con la palabra de Dios. Dios nos ha entregado sus armas. Y una de ellas es la poderosa, gloriosa, maravillosa palabra de Dios, que nos liberta, que nos desata de las cadenas, que rompe los grillos, que abre las cárceles, que nos saca la libertad y que nos entrega, nos da la victoria que Cristo compró para nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y piensa los pensamientos de Dios para que entonces tu destino sea un destino de victoria y de paz. Padre, yo bendigo las familias de las naciones, bendigo a todo hermano y amigo que me está viendo y está escuchándome. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por las armas que nos has entregado para ser libres de toda atadura que el diablo quiere establecer sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has dado la autoridad, nos has dado el gobierno, nos has dado el dominio, nos has dado el poder de la decisión, Señor, para elegir. Y en este día elijo por la libertad. En este día elijo por la paz. En este día elijo por la salud. En este día elijo por la bendición de Dios. En este día elijo por la victoria. Y en el nombre de Jesús derroto los pensamientos negativos
No voy a pensar más en los pensamientos negativos. Entiendo que son ataduras, entiendo que son argumentos, imaginaciones, ideas que el diablo ha sembrado en mi mente para precisamente atarme, mantenerme esclavo y paralizarme. Pero en el nombre de Jesús rompo esas cadenas, me declaro libre en el nombre de Jesús y alzo vuelo como las aves, como las águilas, que ese es mi destino, volar hacia las alturas, hacia la libertad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea hecho, sea hecho. Los bendigo y será hasta la próxima. Bendiciones y recuerda, Dios te ve. Chao, chao, chao.